Le dije, mira, ahí está, ahí nos podemos forrar, vamos a crear una aplicación. No es que haya sido de su personas idea. que quieran participar en tríos. Claro, ¿te acuerdas de Paula, esa chica que estudiaba con nosotros, que era programadora y tal? Sí, pues llámala. De repente vi algo, entonces ahí es cuando empecé a entenderlo todo. A dos damas en un baño. Programadora Paula. Lo que tú eres. ¿Cómo te vas a espampar si tú fuiste el primero que saqueó lo de los tríos? Bueno, pero eso no era un trío. Abro la puerta y llega una señora y me empieza a abrazar así efusivamente. Sale, mira, mi mamá. Dije, no, que no tenía visa. Mi mamá y mi hermano van a estar aquí temporalmente. Mi amigo se va dentro de 15 días a más tardar. ¿Cómo yo los voy a tirar a la calle? Lo mismo me doctora? dijo de la vieja. Y lleva la 3 vieja meses. ¿Cómo tú le vas a decir así a mi mamá? Sin ellos, Según ella, me dice que son un combo, que son familia combo. Exacto. Y ¿Qué que hago? tu Los hermano tiro se a va a la tomar mi calle. Los tiro a cerveza. la calle. Pues no los tiras a la calle, pero pues tíralos al país. Ya es más. No, doctora. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El filósofo griego Vías de Prien dijo: el saber es la única propiedad que no puede perderse. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. El saber. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Mi idea era facilitar los tríos y con eso hacerme millonario. Con ella el sexo es mucho más rico y yo me cansé que él nos siguiera explotando. Buenas tardes. Buenas tardes. Paco, Sí. explícame tu demanda contra Alicia. Dime quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Sí, quiero demandar a mi expareja Alicia por plagio de derechos de autor, ya que me robó una aplicación para encuentros de tríos por teléfono y por lo tanto quiero que le impida que salga al mercado esa aplicación. Si quiere le puedo explicar Por con más favor, detalle. no, por Exacto. favor, Yo explícame. conocí a Alicia el último año de carrera. Yo me fui a México a estudiar en la universidad de empresa. Entonces ahí nos conocimos y la verdad es que conectamos muy bien porque los dos nos gustaba mucho la tecnología, las nuevas aplicaciones y como que queríamos encontrar alguna cosa que nos hiciera rico, tipo WhatsApp, Facebook, ¿no? Una aplicación de estas que están saliendo ahora. Sin duda. Pues para forrarnos, ¿no? Sí, claro. Y el caso es que, pues, la historia es que se me ocurrió en un año y medio, se me ocurrió una buena idea. A ti Se se nos te ocurre ocurrió. la idea. No, se me ocurrió la idea de la manera siguiente. O sea, usted sabe, llevábamos 7 años de relación y estábamos un poco cansados, ¿no? La rutina, la monotonía, pues quiera usted que no, pues en toda pareja pasa, ¿no? Tienes que innovar un poquito y buscar cosas nuevas, ¿no? Entonces se me ocurrió a mí el Se nos tema... ocurrió, doctora, se nos ocurrió. Se me ocurrió a mí el tema de los tríos. Y digo, bueno, somos jóvenes, podemos hacer un trío, no sé, mucha gente lo hace, tampoco es nada del otro mundo, pero bueno, vamos a intentarlo y le podemos dar un poquito de vida a nuestra relación y yo creo que puede estar bien. Entonces, claro, ¿cómo empezamos con esto? Probamos con los amigos, el grupo de amigos. Sí, pero claro, tienes una amistad y otro tipo de relación. Puede ser incómodo entre amigos. Claro, y luego pues si encuentras a alguien que cumple esos requisitos, no sé, que se mezclan muchas cosas y como, no sé, decidimos que no, ¿no? Pensamos, una prostituta, pero claro, también era un poco agresivo, un poco violento, tener que pagar a una persona para crear una... Vamos, que no. Entonces estábamos dándole vueltas al tema y claro, ¿qué hacemos? Y digo, ojalá hubiera una aplicación que tú pudieras conectar con gente pues que quiera lo mismo que tú, ¿no? Tú quieres hacer un trío, pues conecto aquí y en la calle de al lado hay alguien que también le gusta ese tipo de cosas, ¿no? Y digo, espérate, voy a mirar en internet a ver si hay algo así. Me pongo a buscar, ya eran las tantas de la noche, ¿no? Me pongo a buscar por ahí aplicaciones, pim, pam, y no había nada. Digo, ya está, ahí está.
O sea, ahí está nuestro filón. Ahí. Entonces le dije, mira, ahí está, ahí nos podemos forrar, vamos a crear una aplicación. Que no es que haya sido de su personas idea. que quieran No es que haya sido participar tu en idea. tríos. Claro, que quieran participar, eso no existe, o sea, lo podemos inventar y forrarnos, y encima, pues, creando algo divertido, ¿sabes? Algo útil, Claro, todo divertido. lo que tiene que ver con sexo Y vende claro, como pan caliente. Exacto, ahí. Entonces digo, espérate, ¿te acuerdas de Paula, esa chica que estudiaba con nosotros, que era programadora y tal? Sí, pues llámala y a ver si puede ayudarnos. La Eso llamamos. también lo hice yo, que también todo lo dices tú que ha sido toda tu idea, Claro, pero ha no sido- es cierto. No, él está Claro, incluyéndote en todo esto, porque él ha hablado en plural todo el tiempo. Sí, así bueno, que la idea cuidado se me que yo ocurrió a estoy mí, pero prestando bueno, sí, atención. estábamos Que bueno, los eso dos. lo dice ahorita, pero realmente él cree que todo ha sido su idea y que es su Sí, proyecto. bueno, sí, tú la llamaste, Ok, pero... bueno, llamaron a Paula. Llamamos ¿Y a qué él dice Paula? Paula es programadora y me dice, claro, perfecto, yo trabajo en una empresa que se dedica a hacer aplicaciones para negocios. O sea, ideal. Entonces le doy un dinero para empezar la empresa y luego, pues digo, te doy otro poco después cuando ya la empresa esté concluida, ¿no? Entonces, bueno, celebrando reuniones para crear esa aplicación. En una de las reuniones, pues al final acabamos en un trío los tres. Se unió Bueno, Paula al grupo, mire ya usted. había que probar la ¿Quién aplicación. iba a decirlo? claro. Que Paula Bueno, iba Estuvo bien, no estuvo mal. Sí, Ok, vale. bien. Pero el problema no fue ese, el problema fue que fue pasando el tiempo y yo, claro, yo decía, bueno, vamos a ver cómo va el tema. No, necesitamos más tiempo, esto no va bien, no sé qué. Me daban largas, como que cuchicheos, que conversaciones extrañas cuando yo aparecía Estas son en las ideas reuniones. tuyas, Cuando yo esas aparecía en las fueron reuniones, solo como que ideas cambiaban de tuyas. tema. Digo, bueno, aquí, ¿qué está pasando, no? Que aquí hay algo raro. Pues un día voy a casa, llego a casa, a la habitación, oigo ruido, bueno, estaba ahí en el baño, digo, será Alicia, estará duchándose y tal. Entonces, bueno, dejo mis cosas, me asomo al baño, que estaba la puerta así un poco entreabierta, y de repente vi algo que me sorprendió. Entonces ahí es cuando empecé a entenderlo todo. A ver. Yo le he traído una prueba, sí que en producción, y... De lo que viste. Sí, de lo que vi. Que sí, fue lo que te sorprendió y te hizo pensar. Sí, y yo creo que usted entenderá lo que Ok, pasó. veamos, señor director, la prueba que trae el demandante. Acá vemos A ver, está ahí mi a dos mujer y damas la en un baño. programadora Paula. Creo que tú eres Ah, un... no sé por qué Alicia haces y chica- Paula. ese tipo Ah, de Mira, ahí cosas tiene. aquí. Mi mujer con la programadora. O sea que la programadora y tu esposa Estaban ahí... ajá, Bueno, doctora, pero planeando- realmente... estaban, bueno, estamos viendo No a era dos algo que mujeres él no supiera. en la o sea, ducha. teníamos un trío. Sí, y hombre, la el trío, novia, pero Estamos eso viendo no es un trío, a la eso es un dúo. esposa y a la programadora en todo un romance en el baño de la casa. Ok, ¿Tú ya sabías perfecto. de ¿Ves eso? esto? ¿Y qué haces? Claro, y yo me espanté, digo, ¿qué pasa aquí? O sea, Te esto, ¿qué? espantaste. ¿Cómo te vas a espampar si tú fuiste el primero que saqueó lo de los tríos? Bueno, pero eso no era un Sí, pero trío. él eso, no era bueno, un trío, ahí no había un ahí trío, el eso era un dúo. faltaba yo para ser el trío. Ese era el problema, Es que que ese él es lo el había problema. dejado. que Bueno, no de lo todas maneras, integraron. ¿sabes? Yo lo asumo, veo aquí el marrón, digo, vale, me lo como con patatas. Vamos a hablar porque estamos aquí intentando crear un negocio y esto me parece más serio que una cuestión de celos o lo que sea. Vale, venga, no pasa nada, tal, y ella me dice, no, es que queremos tener una relación nosotras y que nos queremos ir a vivir juntas. Digo, vale, otra patada, vale, otro marrón más, vale, pues venga, yo sigo en pie, yo quiero seguir con el negocio. Ok, iros a vivir juntas, tal. Se van a vivir juntas, seguimos con el proyecto y al cabo de un tiempo me dicen, no, mira, que esto no es viable, esto no nos interesa, vamos a perder dinero. Y dices, bueno, ¿Y tus Que no 10 fue mil así como dólares? pasaron las cosas. Me lo dices después del receso. ¿Qué pasó? Cuando ellas te dicen esto no va a funcionar, olvídate olvídate de este proyecto, me dices después del receso qué pasó con tus 10 mil dólares. Regresamos después de este corto receso. Se había hablado que íbamos a ir a ganancias en partes iguales. o sea, yo lo puse todo. Ah, claro, tú lo pusiste, pero claro, porque yo el también dinero, invertí o sea, en todo incluso lo dejé demás. mi trabajo. Exactamente, casi igual. Es casi sea, igual. Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas...